como de esas trooper que son así cerraditas y bien bonitas. Nunca la tuve. Tuve una camioneta fea, pero nunca tuve una camioneta así, bien chula. Pero siempre fue mi anhelo. Yo me iba a los dealers, allá se llaman dealers las tiendas, las ventas de autos, y miraba las camionetas y decía yo, esta me gustaría tener, y siempre fue mi deseo, pero no estaban dentro de mi presupuesto. Eran demasiado caras las cuotas que había que dar y no me alcanzaba. Entonces siempre tuve el deseo de estudiar una carrera, y al final logré hacer un montón de carreras, pero siempre tuve deseos en la vida. Nosotros tenemos sueños, tenemos deseos, tenemos anhelos, cosas que queremos llegar, pero casi siempre esos deseos o esos anhelos que tenemos van enfocados a nuestra vida secular. Deseamos tener cosas materiales, deseamos tener muebles bonitos, deseamos tener una casa amueblada pero bien chiva, ¿verdad? Que tenga un buen comedor, que tenga una buena refri, una cocina preciosa. Todo eso son mis sueños. Pero casi pocas veces soñamos con tener una vida espiritual perfecta. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces usted ha dicho, ay, cómo quisiera ser yo como la hermana Reina? De bonita, ¿verdad? De bonita, digo yo. Así, fíjese, cómo quisiéramos nosotros, cuántas veces hemos anhelado ser como María, la madre de Jesús. ¿Cuántas veces hemos anhelado ser como todas esas mujeres de la Biblia que aparecen? Y decir, es que yo quiero ser una mujer así, una mujer de valor, una mujer de acción, una mujer que no le tenga miedo a nada. Pocas veces soñamos con cosas así. Pocas veces estamos anhelando tener una vida espiritual no perfecta, porque el único perfecto es Dios, pero por lo menos una vida que agrade a Dios. Pocas veces soñamos con eso. Yo quiero hablarles de un hombre que sí soñaba con eso. Sí soñaba con tener una vida espiritual diferente al resto, y luchó por eso. A él no le importó mucho lo que la vida material le iba a dar, sino que le importaba más su vida espiritual. Pero con eso vino la bendición. Porque cuando usted busca las cosas materiales, cuando usted busca la vida espiritual, las cosas materiales vendrán por añadidura. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Pero dice primero, clama a mí. Hay un condicionante ahí que nosotros tenemos que cumplir. Váyanse a su Biblia, a Génesis 37, y cuando vean el título se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Un soñador, un hombre que soñaba, que muchos de los teólogos y muchas predicaciones lo han catalogado como un hombre engreído, como una persona que se la picaba mucho. Y ese era José. Pónganse en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Los que puedan, por supuesto, ponerse en pie. Génesis 37, y vamos a leer del 1 al 5 nada más, y después nos vamos a quedar hasta ahí. Dice así el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque eres bueno.
Quédate con nosotros, Señor, habla a nuestro corazón, a nuestra mente. Despeja, Señor, todas las cosas que nos pueden estar estorbando. Habla, Señor, por medio de tu sierva. Señor, te pido que tú me limpies, que me uses como vaso limpio, Señor. Que sea solo lo que tú quieras decir en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Usted ya conoce la historia de José. José, pues, conocido por todos como el soñador. Y me gusta la vida de José porque fue un hombre que de verdad nos demostró que hay circunstancias en la vida que no nos tienen que detener a nosotros. Si usted ve la historia de la familia de él, fue una familia bien conflictiva, comenzando con su padre. Su papá, que había sido denominado el engañador, y había tenido que hacer muchas cosas, había engañado, había mentido, había matado, había hecho muchas cosas, había permitido que sus hijos también cayeran en pecado. Y este hombre, Jacob, tenía una familia pues muy complicada. Ustedes pueden ver en lo que acabamos de leer que sus hermanos pues eran buchincheros, ¿verdad? Los hermanos de José eran peleoneros. Y entonces también no lo querían a José porque dice que era el favorito de papá. Hermano, mire, yo soy mamá. Y no me vaya a decir que uno de mamá no tiene hijos favoritos. Por supuesto que sí, tiene hijos favoritos. El favorito es aquel que lo consiente, aquel que siempre está cerca, aquel que siempre le lleva la agüita, que le lava las patitas, ¿verdad? Esos son los hijos favoritos. Y aquellos que no somos tan amigables ni somos tan amorosos como que la mamá, pues no mucho. Y eso pasaba con José. José había nacido ya siendo Jacob ya viejito y tenía un montón de hermanos que los hermanos sí que de verdad eran buchincheros. Entonces no era una familia tan afable, no era una familia tan que se llevaba tan bien. Y como les decía, también ha sido José, también es por muchos teólogos dicho que él es un hombre, que ha sido un hombre muy arrogante, porque si usted se fija, también decía que él iba y le contaba al papá todas las cosas que hacían los hermanos, ¿verdad? Imagínese usted, Cristian hablando de Gaby con la mamá, como que, ¿verdad? No mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? No, dice que se enojan, ¿verdad? Los hermanos, y eso era lo que pasaba. O Mario poniéndome el mal con mi mamá, fíjese. Sí, no, dice, él nunca lo hace, pero sí lo hace, fíjese, me ponen mal. Eso era lo que pasaba en esa familia. O sea, era una familia donde venía de una generación de engaño, de mentiras. Por supuesto, Jacob ya se había convertido, ya si ustedes también leyeron bien y pusieron atención, en el 3 dice, y amaba a Israel a José, ya no le llama Jacob, porque el nombre de Jacob era engañador. Entonces ya él había pasado por todas esas etapas, ya había peleado por su bendición, ya él era un viejo, ya estaba tranquilo, pero pues ya Dios lo llamaba Israel, ya Dios le tomaba en cuenta como parte de su genealogía, como parte de aquellas personas que iban a ser los patriarcas de nosotros ahora, ¿verdad? De la iglesia. Pero también el papá, yo veo también otro problema aquí, pues le estoy diciendo por qué pienso que José fue un hombre guerrero y que logró salir adelante en todo lo que él emprendió a pesar de las circunstancias. Porque a pesar de que tenía una familia complicada, también tenía el favor de sus padres, ¿verdad? También tenía el favor de papá. Y eso también creo que es un error. El error de nosotros preferir a aquel porque aquel está más bonito, ¿verdad? A mí, claro, yo soy la favorita porque yo estoy joven y bonita, pero no todos tienen ese privilegio. Ustedes pueden ver a mi hermano mayor que no tiene ese privilegio, pero yo sí, ¿verdad? Entonces, los papás como que tienden a buscar ese favoritismo y luego los demás hijos no les gusta eso. Entonces ellos comenzaron a ver, a sentir celos, a sentir envidia de José, porque sus padres lo preferían, le compraron a él una túnica de colores, por supuesto, símbolo de algo que más adelante se iba a dar, pero ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían, ellos solo miraban el favoritismo y eso pues no les gustaba. Entonces vemos aquí un montón de factores. Otra cosa era que Jacob amaba a Raquel incansablemente, hermano. Acuérdese que él había luchado por Raquel por tanto tiempo,
con su suegro, ¿verdad? Que lo engañó y que fue de verdad una familia muy complicada. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, tenemos excusas. Es que mire, hermano, yo soy así porque a mí así me criaron, a mí así me educaron. Y yo soy una, hermano, yo me declaro ser parte de esas personas que ponen excusas. ¿Por qué yo no puedo abrazar? Y pues, a mí nunca me abrazaron. ¿Por qué yo no puedo ser así tan cariñosa? Pues tampoco me casé muy joven y ese cariño nunca estuvo, ¿verdad? Ni en mi esposo. Entonces como que uno se vuelve reacio a las cosas, como que uno se vuelve así muy, muy precavido, dice uno, vea. Y si le doy un abrazo y me dice, quítate. Entonces como que esas cosas. Pero fíjese que a José nada de eso le afectó. José fue un hombre que es prácticamente la historia de un campeón, hermano. José llegó a ser el Bill Gates de la época de nosotros. Llegó a ser un triunfador increíble, un administrador brillante más adelante. Fue bendecido por Dios increíblemente. Él tuvo como un punto de equilibrio entre lo que era su pasado, su presente y lo que iba a ser su futuro. O sea, tenía un equilibrio perfecto. Pero todo eso porque él cumplía con ciertas características que quiero que nosotros estudiemos. Fíjense que muchas veces nosotros ponemos obstáculos, ¿verdad?, en la vida de nosotros para llegar a lograr cosas, como les decía al inicio. Nos ponemos excusas, es que mire, yo no puedo, fíjese, a mí nunca me enseñaron. Es que, ¿cómo cree que yo puedo si yo no soy buena para las matemáticas? Entonces siempre andamos buscando una excusa, siempre estamos poniendo una pared enfrente de nosotros para lograr nuestros sueños. Pero el destino, hermano, no lo determina de dónde nosotros venimos, ni de dónde nosotros hemos estudiado. Podríamos ser los mejores estudiosos de la palabra de Dios inclusive, y no poder llevar un mensaje de Dios a la gente. Porque Dios no utiliza cualquier cosa para poder predicar su palabra. Dios utiliza a ciertas personas y las escoge. Y hemos visto predicadores buenísimos que han aprendido a leer en la Biblia, que nunca fueron a la escuela, pero que Dios los utiliza. Entonces no hay excusas. Dios ama a los soñadores, hermanos. Dios ama a aquellos que se atreven. Dios ama a aquellos que se atreven a creerle a Él, a Dios. Cuando usted dice, no importa, yo voy a iniciar la universidad, yo voy a ser un ingeniero, yo voy a ser un administrador, pero yo le voy a creer a Dios porque Él va delante de mí siempre. Pero cuando nosotros queremos lograr nuestros sueños y Dios está atrás, es cuando cometemos el error. Fíjese que José decidió ser una persona especial. Él decidió vivir diferente. Él decidió abrazar principios, hermano. Él decidió buscar la excelencia. Ya les expliqué que la palabra excelencia quiere decir excederse de hacer algo. Usted puede ser excelente maldiciendo, pero también puede ser excelente bendiciendo. Usted puede ser excelente en decir no puedo, pero también puede ser excelente en decir aquí voy, démenlos, cualquier cosa yo la aprendo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decidir, y José fue el que decidió ser diferente. Uno de los puntos que vi en él es que José fue un hombre de convicciones. A pesar del hostigamiento de su familia, a pesar del estrato social en que lo pusieron, a pesar de la transculturación, hermano, porque ellos estaban en un lugar diferente. Cuando él llegó a Egipto era un pueblo diferente, era un pueblo pagano, allí había mucha idolatría en Egipto, y a pesar de eso José salió adelante en ese mundo tan convulsionado, porque él tenía convicciones. Ya hemos hablado nosotros de qué son las convicciones. Decíamos que las convicciones son creencias firmes. Nosotros creemos en Cristo, nosotros sabemos que tenemos un Dios que es el dueño del oro y la plata. Nosotros sabemos que tenemos un Dios en quien podemos confiar, en que usted le puede pedir y a su tiempo Él va a contestar, pero usted está confiado, usted tiene fe.
Usted pídale al Señor y usted dígale: Señor, yo necesito que tú me ayudes a crecer espiritualmente. El problema es que, como decía allá en el Nuevo Testamento, ustedes piden, pero piden mal. Piden para sus deleites, decía el Señor. Entonces pedimos, pero pedimos mal. No estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Y Dios busca personas que tengan convicciones, que tengan creencias firmes, que no seamos de doble ánimo. ¿Ha visto usted esas personas de doble ánimo? Que usted les dice ahora: mire, y vamos a ir en la tarde. Sí, le dijo en la mañana. Pero ya cuando llega la tarde: ay, es que yo creo que quizás no voy, ¿verdad? Y entonces como que eso no nos cuadra. Mi prima Olinda, que también ustedes ya las conocen, andaba ella súper mega triste ayer porque ella había querido hacer una family reunion, una reunión familiar y llamar a todos para que fuéramos a almorzar donde un tío, de mi tío Porfirio. Y al final todos le llamaron y nosotros decíamos con Luisa que le había pasado las de la boda, ¿verdad? Cuando el Señor mandó a llamar a esos invitados élite y nadie llegó. Solo nosotros a las 7 de la mañana ya estábamos donde mi tío, pero de repente apareció Linda solo con su sobrina, porque todos le habían llamado diciéndole que no iban, y ella dice que se le subió la tensión, que estaba toda triste porque le habían suspendido la reunión, o sea que no fueron pues. Y habían, hermano, tantas gallinas asadas como no tiene idea, ¿verdad? Ricas. Y entonces dijo mi prima: mandemos a llamar a los vecinos. Le dije: no, cálmate, le dije, llevémosla para la casa mejor. Entonces, ¿verdad? Porque no eran bastante las gallinas. El pastor aprovechó y llegó a almorzar. Porque también era uno de los invitados especiales y al final tampoco logró llegar a tiempo, ¿me entiende? Nosotros que tenemos que ser gente de un ánimo, hermano. Si decimos sí, vamos. Si decimos no, no vamos. Piense bien cuando diga sí. Piense bien cuando diga no. Y no después se vaya a arrepentir, ¿verdad?, de haber dicho sí. Pero eso es lo que pasaba con José. José era un hombre de convicciones. Él decía sí, así se hacía, hermano. Él decía no y aquí no voy y punto. Pero nosotros siempre estamos cambiando. Otra de las características que vi en José que me encantó es que fue un hombre de santidad. ¿Se acuerda lo que le pasó al pobre José con la mujer de Potifar? ¡Qué barbaridad! Cualquiera hubiera cedido, hermano. Yo me imagino que en esos tiempos había mujeres muy hermosas, ¿verdad? Porque especialmente ellas que eran hasta bañadas con leche. Imagínense, las cuidaban tanto, las perfumaban, las bañaban, ya siendo reinas, las bañaban, las tenían, las atendían, y hasta los eunucos, ¿verdad? Porque por eso era que tenían los eunucos. Eran los hombres que pues no podían procrear, no, entonces ellos podían tocarlas, podían hacer todo, pero ellos no podían hacer nada. Entonces también las cuidaban mucho, era una mujer bonita, pienso yo. Pero él pensó, no solamente pensó en que él tenía un Dios a quien dar cuenta, sino que también pensó en que él tenía que ser leal a este hombre que le había dado tanta bondad hacia él, que Dios había utilizado a Potifar para poderle bendecir. Entonces él dice no. Y eso es ser santo, hermano. Ser santo es apartado para Dios. Y José tuvo la santidad de decir no. Y aunque después lo acusaron y aunque después lo llevaron a la cárcel, y José sufrió en la cárcel golpes, maltratos, falta de comida y todo lo que usted quiera, no se contaminó. Le pasó las de Daniel también, ¿verdad? Que Daniel decidió no contaminarse. Daniel dijo: no, yo no voy a contaminarme con este pueblo en el que estoy. Y José hizo lo mismo, o sea, era un hombre que estaba de verdad apartado para Dios. Y a pesar de las circunstancias que él había vivido como niño, no le afectaron en nada. Porque había sido una familia muy convulsionada, muy peleonera, muy sufrida, muy de que aquí te doy, aquí te llevo, ¿verdad? Y qué terrible, hay familias así. Otra de las características que vi en él es que fue un hombre que aprendió a perdonar, hermano. No le cuento la historia ni la leí porque yo sé que usted se la puede bien, ¿verdad? Cuando a él le dan, que pasan todos esos años que él ya había pronosticado, ¿verdad? Que Dios ya le había dicho
qué era lo que era el sueño de las 7 vacas gordas y las flacas y todo eso, y había pasado todo eso. Y José, pues se recuerda que él tiene una familia, y de repente aquellos hermanos que lo habían despreciado, que lo habían maltratado, que le habían hecho toda clase de injuria, llegan a buscar el favor de José. Pues él era el primero, él era el único que podía en esos momentos darles a ellos lo que ellos buscaban. Y en ese momento él pudo decidir vengarse. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos decidido mejor vengarnos? Ver a sus hermanos ahí parados, que no lo reconocían, ¿verdad? Por su vestimenta, porque él había cambiado su vestimenta, por la posición que tenía, ya no lo reconocían. Muchos de nosotros lo hubiéramos pensado, hermano. Este es el momento de poderme vengar todas las cosas que me hiciste. Este es el momento en que yo te puedo decir, no hay comida y te morís de hambre. Pero él no hizo eso, fíjese. Él decidió perdonar a sus hermanos. Pero hubo un detalle ahí que me gusta también, porque él les pregunta por su hermano Benjamín. Recuerdan que Benjamín fue el hermanito menor de él y que su mamá había muerto cuando lo tuvo a Benjamín. Y por eso le pusieron ese nombre, ¿verdad? Benjamín. Porque él pues murió. La mamá murió a la hora de tenerlo. Entonces él se acuerda de su hermano menor. ¿Y sabe por qué? Porque era su único hermano de madre. Entonces él pensaba, si a mí me hicieron daño estos hermanos malucos, entonces probablemente se lo hayan hecho a mi hermanito menor. Y es por eso que él pregunta por su papá, pero también por su hermano menor. Porque él quería saber si ellos no le habían hecho daño al hermano. Entonces a veces uno se pone a pensar de que quizás él quería nada más ver a su hermano para después a aquellos, porque hasta les pone una trampa, ¿verdad? Les pone una trampa, les pone la trampa porque lo único, él sabía que esos hermanos eran algo malucos. Entonces que él tenía que hacer algo para que ellos regresaran al lugar de donde él quería, que regresaran hacia él. Eso es lo que él buscaba. Y por eso es que les pone la trampa para que ellos después no le vayan a engañar, porque como ya los conocía, ¿verdad? De que eran engañadores, entonces por eso les hace eso. Pero él los perdonó, al final los perdona. Y José termina en Egipto con sus hermanos. Y de ahí viene la esclavitud, ¿verdad? Con José en Egipto comenzó la esclavitud de Egipto, porque luego muere él, muere el Potifar, que era el bueno, y entonces comienza el problema ahí con los reyes nuevos que llegaron. Pero fue un hombre que también, otra característica, venció la envidia y los celos. Ahí usted puede ver que en ese perdón que él hizo, él venció la envidia de sus hermanos, porque le tenían envidia, hermano. Mire, la gente de fuera, aunque no lo digan, nos tienen envidia. Nos tienen envidia, hermano. Ellos nos miran a nosotros como un pueblo diferente porque somos diferentes. Porque no somos un pueblo como el de afuera. Nosotros no somos un pueblo igual. Si bien es cierto, somos pecadores, sí, pero somos pecadores que estamos buscando siempre el perdón de Dios. No nos quedamos metidos en un pecado. Si nosotros alguna vez se dijo una mala palabra, usted quiere hasta echarse lejía en la boca, porque usted dice, ¿cómo yo le fallé al Señor diciendo esa mala palabra? Cuando usted hizo unos ataques esos de rabieta, que gritó y ofendió, y después, ¿qué hace usted? Usted se arrepiente, y se arrepiente más que todo ante Dios. Ve ahí, Señor, perdóname, ¿por qué hice esto? Somos un pueblo así, somos un pueblo diferente. Y vencer la envidia no es fácil, hermano. ¿Cuánta gente se envidia en su puesto? ¿Cuánta gente se envidia en el espacio que le han dado en su trabajo? ¿Cuánta gente le envidia en su casa? Le envidian su carro. Le envidian todo, porque como Dios lo prospera. Imagínense cómo prosperó José, ¿verdad?
José llegó a tener un montón. ¿Cuántas personas en la vecindad no envidian ver carros con el nombre de agroinsumos? Y están diciendo ahí tonteras. ¿Y usted cree, hermano, que esta iglesia, los diezmos que nosotros damos son suficientes como para comprar un carro? Hermanos, si a veces andamos buscando el poquito de dinero para darle una ofrenda a las hermanitas que vinieron a predicar. Porque no hay, las arcas de la iglesia no tienen, pero la gente afuera nos envidia a nosotros. Nos envidia. Ay, mire esa hermana, cómo se viste. Mire cómo va al trabajo. Mire que no sé qué. Sí, nos envidian, nos tienen envidia. Pero José logró vencer eso. Y además de eso también venció los celos, hermano. Porque mire, por celos han muerto mucha gente. Han muerto hombres que el otro hombre tal vez ni era cierto de que la señora andaba con él, pero lo mataron. Los celos pueden destruir cualquier cosa. Los celos es un gusano, como decía el pastor, ese gusano que se mete en la cabeza, ¿sí? Y que pone huevecillos, ¿verdad? Y después se va al cerebro. Ese es el celo. Los celos son malísimos porque pueden destruir. Y en el pueblo de Dios también hay celo. Muchas veces entre nosotros mismos celamos las cosas que el otro tiene, ¿verdad? Y eso pasó y él venció todo eso. José logró salir adelante. Y fíjese cómo terminó José. Terminó bien, porque él obedecía, porque fue un soñador, porque José tuvo un sueño. Y ese sueño lo logró llevar de poquito a poquito hasta que él llegó a ser un hombre de Dios. Pero lo primero que hizo José fue buscar a Dios. Él era un hombre de oración. José era un hombre que le creía a Dios, que estaba convencido que tenía un Dios que lo iba a proteger siempre. Mire, hermano, a veces ni nuestra familia nos apoya en nuestros sueños. Usted dice, es que mi sueño es llegar a servir, a llegar a servir a DEPCON. Ah, no hombre, tan chiquito el sueño. O sea que vos querés ser un manejador de computadoras, hasta ahí vas a llegar. Ese es tu gran sueño, jajaja. Ja, ja. Qué sueño más bonito. Es que mi sueño es estar en acomodación con el uniforme. Ah, no hombre, y ese es tu gran sueño. Ay, mira, qué bien, a la presidencia vas a ir a parar con eso. Porque, hermano, usamos hasta el sarcasmo, la misma familia no nos apoya en los sueños. ¿Y cómo nosotros vamos a poder llegar a ser grandes hombres, grandes mujeres, si lo único que buscamos son sueños materiales y no sueños espirituales? Tenemos también que soñar espiritualmente. Tenemos que llevar a nuestra familia a los pies del Señor. Tenemos que luchar por algo que de verdad valga la pena. Tenemos que luchar por una bendición, hermano. Luchar por todos esos ideales que nosotros tenemos. La gente va a decir muchas cosas. Nuestro pasado puede hacer que nos haya marcado. Puede hacer que usted venga de una familia donde fue maltratada, fue maltratado. Puede hacer que venga de una familia donde había mucha prostitución. Yo he conocido jóvenes donde sus mamás han sido prostitutas. Y eso lo vivimos allá en la misión San Luis Talpa. Había muchas señoritas que sus padres, su mamá era una prostituta y de eso había estudiado ella. Había sacado su bachillerato y su mamá y trabajaba de noche. Y ella dijo, mi sueño no es estar en un bar. Mi sueño, dijo, es estudiar en la universidad y ser diferente. Y lo logró, hermano. Porque cuando nosotros tenemos sueños, cuando tenemos ideales, pero nuestro ideal es agradar a Dios primero, las cosas se nos van a dar. Las cosas así como José se nos van a dar. ¿Qué vio Dios en él? Vio a un príncipe. Desde el principio lo que vio Dios en José fue a un príncipe que iba a sacar adelante a un pueblo que en ese momento iba a estar quebrantado, y Dios lo preparó. Pero primero preparó su corazón. No le dio cosas materiales muchas, lo hizo sufrir, lo hizo pasar por pruebas, porque el Señor le va a llevar a procesos, hermano.
Usted va a tener que pasar procesos para lograr su sueño. Pero si su sueño es servirle a Dios, no se quede con eso. No se vaya a dormir, porque no estamos hablando de sueños de roncar. Si su sueño es servirle a Dios, no se vaya a dormir. Levántese, accione. Busque a Dios. Búsquelo mientras pueda ser hallado. Y usted va a ver que todas esas cosas que el mundo mira, Dios no las mira. ¿Qué vieron los hermanos? Los hermanos vieron a un hombre engreído, a un hombre presumido, a un hermano que era una amenaza para ellos, ¿verdad? Porque podía llegar a ser algo grande. Y ellos no querían eso, ellos querían algo diferente. Eso vieron en José, pero Dios no vio eso. Dios vio a una persona que buscaba siempre la presencia de Dios. Vio a un hombre que a pesar de las circunstancias estuvo parado, trabajando para el Señor, porque estaba él cumpliendo el sueño de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprender que Dios mira algo diferente. ¿Qué vio Dios en Abraham? Vio a naciones bendecidas, hermano. No vio al simple Abraham. Dios mira para adelante. ¿Qué vio en Jacob? Vio a un patriarca. No vio al suplantador, vio a un patriarca. ¿Qué vio en Moisés? No vio al asesino, sino que vio al libertador. ¿Qué vio en José? No vio al engreído, vio al príncipe, al que iba a salvar un tiempo a las naciones. ¿Qué ve Dios en usted, hermano? ¿Qué ve Dios en usted? ¿Lo ve como una persona orgullosa o el Señor lo mira como una persona que más adelante va a estar adelante en las filas del ejército de Dios? Sirviéndole a Dios de corazón, haciendo lo que a Dios le agrada, buscando su presencia cada vez que puede. Eso es lo que deberíamos de nosotros pensar y ese debería de ser nuestro anhelo, nuestro sueño. Pensar en que un día nosotros vamos a oír la trompeta, hermano. Mire, si usted anda con ese sueño en su cabeza, yo le aseguro que cualquier ruido en el cielo va a ser una alerta. Va a ser una alerta para usted. Cualquier cosa que diga, Dios mío, ya viene la trompeta y yo no estoy lista, tengo que ir al culto, tengo que orarle más al Señor, buscar su palabra. Pero nosotros estamos siempre con un anhelo, con un sueño, viendo, escuchando, pendientes de que el Señor venga. Y usted no va a decir como aquellos que dicen, ay Dios, ¿cuántos años han pasado? Y mire, si estoy esperando la trompeta, olvídese, si nunca viene, ¿verdad? Pero dice el Señor que no seamos como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos la esperanza de gloria. Nosotros queremos ver a nuestro Salvador, porque Él dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si usted ya murió, usted va a ser el primero que va a salir adelante. Y después los que habremos quedado. Pablo tenía ese sueño. Pablo decía, los muertos en Cristo y los que habremos quedado, decía Pablo. Ese debe ser su versículo. Ese debe ser su versículo clave. Y usted diga, los muertos en Cristo, mi papá, mi abuela, mi tía van a resucitar primero, pero yo seré después. Y el Señor me va a levantar y voy a ir con ellos a las bodas del Cordero. Ese debería de ser nuestro sueño. Pero para eso, hermano, mientras estamos aquí en la tierra, usted le debe total fidelidad a Dios. Porque Dios viene por un pueblo, por una iglesia, sin mancha y sin arruga. La hermana decía en el Congreso de Mujeres de Fe que Cristo no viene porque andamos todos ajados. Por eso no viene, porque Él dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero cuando nos mira, dice, no hombre, estos todos ajados andan. Cuando planchen entonces, cuando ya no tengan mancha, Él va a venir. Él va a venir por una iglesia que le ame. Una iglesia, Él busca corazones que le amen, que le adoren en espíritu y en verdad. No busca una iglesia que adore nada más y que brinque nada más y que le haga pensar al mundo que es la mejor iglesia. No, Él viene por el corazón suyo y por el mío. Esos son los que se van a escuchar la trompeta, aquellos que un día decidimos recibir al Señor
y que nosotros tenemos el anhelo de verle. El que usted tenga el sueño de ver al Señor, eso es lo que lo va a mantener con vida. Eso es lo que lo va a mantener con ánimo de seguir adelante. Porque las circunstancias difíciles van a llegar. Porque la cárcel puede hacer que venga. Porque puede ser el engaño que venga. Puede ser que le pase todo lo que le pasó a José. Pero usted va a decir, yo tengo un sueño. Y el sueño es libertar a mi pueblo, dijo José. Y lo hizo, hermano. Y luchó por eso. Usted tiene que luchar por su bendición. Regale un aplauso al Señor y vamos a orar. Padre, Señor, gracias por esta tarde, gracias porque eres bueno. Queremos, Señor, suplicarte que tú toques el corazón de aquellas personas que se quedaron hasta el final del culto viéndonos. Ahí en el internet, Señor, si usted se quedó, si usted no apagó su Facebook y usted dejó que el mensaje finalizara, no lo quite aún. Todavía falta algo importante. Falta ese momento en que usted le diga al Señor, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero ser como José, yo quiero aprender cada día más de tu palabra. Para eso, hermano, solo decirle que por fe nosotros hacemos eso, con una oración sencilla, y usted puede hacerla ahí donde está. Dice así, de la siguiente manera, repita conmigo por favor: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted hizo la oración con nosotros, le voy a pedir que por favor nos escriba. Mientras cantamos esa alabanza de despedida, usted tiene tiempo para poder escribirnos ahí, mandarnos un mensaje de que usted tomó la decisión de recibir al Señor en su corazón. Ya no puedo esperar ni un minuto más. Necesito estar contigo, Dios. Contarte lo que he vivido, que sepas cuánto te extraño. Los minutos se hacen años cuando juntos no estamos. Necesito estar contigo ahora y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada, sentir que ya no hay brisa, se me enamora el alma, amarte en silencio, llorar sin decir nada, sentirme como un niño cuando tú me abrazas, cuando tú me abrazas. Hermano, nosotros tenemos que siempre seguir adelante. Yo le voy a invitar a usted a que no se rinda, hermano, no se rinda. La iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel se ha caracterizado por eso, porque ha sido una iglesia muy criticada, una iglesia donde ha querido llegar cualquier cosa, y el Espíritu de Dios siempre ha habitado alrededor de nosotros, porque cuando una iglesia progresa, hermano, es porque el Espíritu Santo está ahí. Había un señor allá por Nuevo Edén, aquí por San Luis Talpa, que un día me dijo, va a creerme, mi hermano acaba de poner una iglesia y no le da, me dijo. Y le dije, ¿cómo así que no le da? No le da, fíjese, me dijo, porque mire, él viene de Estados Unidos, compró una iglesia aquí, porque allá las iglesias, viera cómo dan pisto los hermanos, pero va a creer que aquí no le da, me dijo. Entonces le dije, ni le va a dar, le dije, dígale a su hermano que la venda de nuevo, porque el reino de Dios no es negocio, porque nosotros somos gente diferente, hermano, porque nosotros si damos es porque recibimos, y el que no recibe no da, amén. Entonces por eso, pero nosotros tenemos que luchar por eso, tenemos que
que siempre estar alerta. Yo le invito a eso, hermano, a que no se rinda, que se quede donde está, que se quede en ese espacio donde está, que no se levante. Y va a ver cómo va a recibir las bendiciones del Señor. Y vamos a pedir por eso en este bloque de oración para finalizar, que el Señor nos ayude a ser estables, a no ser de doble ánimo. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por este día, Padre, completo.